Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Es un placer estar con ustedes y les voy a compartir información acerca de cómo podemos nosotros aprovechar la inteligencia para tener una respuesta adecuada ante las diferentes amenazas que se presentan. Mi nombre es Roberto Martínez, soy analista senior de seguridad para Kaspersky y vamos a comenzar hablando acerca de cómo estas amenazas han tenido relevancia en los últimos tiempos, sobre todo en tiempos de COVID, y han crecido de manera exponencial. Y la razón es muy simple. Las personas están utilizando más tecnología y esta tecnología en ocasiones ha abierto la puerta para que aparezcan nuevos riesgos. Detrás de estos riesgos existen motivaciones claras. En la mayoría de los casos, estas motivaciones pueden ser financieras, y diferentes actores buscan cómo comprometer la información de los usuarios, tanto de manera independiente como a través de la empresa, para lograr sus objetivos. Pero lo más importante es que nosotros podamos ver el mapa completo, podamos visualizar cuál es el panorama general de amenazas que afecta tanto a organizaciones como a personas de manera individual. Y hemos visto cómo han aparecido en el entorno nuevas amenazas, es decir, nuevas formas, técnicas o tácticas que utilizan los atacantes para poder comprometer las organizaciones. Un ejemplo son los ataques a cadena de suministro, en donde los atacantes vieron un campo fértil. Nosotros veníamos hablando de esto desde hace algunos años y de la forma en cómo aprovechaban a los proveedores, en este caso terceros de la compañía, para comprometer indirectamente a la organización. Esto evidentemente hace que sean menos detectables y que en algún punto puedan lograr sus objetivos basados en la confianza que se tiene justamente para estos proveedores. Otro tipo de ataque también tiene que ver con la tecnología que utilizamos en el día a día. En este caso, el SIM swap fue una amenaza creciente que venía también desde hace varios años y que tiene como objetivo tener acceso a la información de los usuarios a través de el uso de no autorizado de tecnologías, en este caso de comunicación móvil, activando el SIM de un teléfono de una persona en otro dispositivo físico y de esta manera teniendo acceso tanto a los SMS como a los accesos que utilizan este mecanismo como doble factor de autenticación. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque, como hemos visto, las amenazas están evolucionando. Por lo tanto, no podemos tener una estrategia de hace 10 años para atender amenazas que se presentan en la actualidad. Y uno de los principales riesgos potenciales que se ha visto es justamente la amenaza de ransomware. Esta amenaza de ransomware, que también ha ido evolucionando, ha ido creciendo, que no es lo mismo que era en sus inicios. El ransomware aparece finales de los 80s, principios de los 90s, pero realmente a través de todos estos años ha tenido una evolución que le ha dado la oportunidad a los atacantes de generar un impacto importante. Y esto es porque adicionalmente al cifrado de la información que interrumpe la actividad del negocio, también viene el robo de información. Con esto logran un doble factor de presión, pero también tienen la posibilidad de incrementar sus ganancias. Nuevamente, nosotros no podemos enfrentar este tipo de amenazas como se enfrentaría, por ejemplo, hace 5 años lo que era el ransomware. En este momento, el ransomware no se trata de malware, se trata de toda una serie de procesos que realiza un atacante para comprometer a una organización. Y el primer paso para poder nosotros actuar es entender que este tipo de amenazas realmente es más compleja, como les decía, que un solo malware, y que los actores detrás de este tipo de amenazas están perfectamente bien organizados. Si nosotros analizamos el ecosistema de los atacantes, nos daremos cuenta que está formado por diferentes actores y cada uno de ellos juega un papel fundamental. Es decir, no estamos hablando solamente de protegernos de la etapa final, sino que estamos teniendo la necesidad de desarrollar una estrategia que nos ayude a identificar y a contener la amenaza desde sus etapas tempranas, desde que los atacantes tienen un acceso inicial a la organización y que logran desplazarse dentro de la red, porque las redes son complejas, los ataques lo son más. Es decir, los ataques en este momento no son lineales, no es una forma en la que ellos simplemente esperan que un usuario abra un correo y a través de la apertura del correo comprometen su información, sino que ahora realizan actividades que les permiten permanecer ocultos dentro de la red sin ser detectados y
tienen la capacidad de adaptarse de acuerdo a las circunstancias de la infraestructura que están atacando. Un ejemplo de ello, recientemente se publicó información del manual de operaciones de un actor de amenazas. En este caso, un colaborador molesto publicó esta información y con esto nos damos una idea de que realmente estos ataques están perfectamente estructurados y tienen distintas fases, incluso utilizando herramientas del propio sistema, lo que se conoce como living of the land. Es decir, herramientas que no necesariamente son maliciosas, pero que ellos usan en su beneficio para no ser detectados. El reto entonces para las organizaciones es cómo hacemos frente a estas amenazas, cómo podemos desarrollar una forma de protección que ayude a hacer justamente una estrategia. Y la estrategia en ciberseguridad tiene que ver con un cambio de postura. Este cambio de postura que ayude a justamente entender mejor la evolución de estos ataques y tener una mejor capacidad de respuesta, es decir, poder adaptarse a estos nuevos retos. Y el primer paso es cambiar de una postura reactiva a una postura proactiva. ¿Qué significa esto? Una postura reactiva principalmente se basa en esperar simplemente a las alertas o estar simplemente monitoreando aquello que es conocido. Pero ¿qué sucede con lo que no es conocido? Y por eso habríamos con técnicas de ataque novedosas, porque las amenazas evolucionan, los atacantes utilizan nuevas técnicas, nuevas herramientas, y nosotros tenemos que cambiar una postura en donde podamos entender estas nuevas formas de comprometer a las organizaciones para de esta manera trabajar en esa estrategia. Y el primer paso entonces para cambiar a una postura proactiva es entender al adversario, es saber quién es ese adversario, qué características tiene, cómo opera, y la forma en la que puede afectar a la organización. Y es que efectivamente ese actor de amenazas tiene intención o representa un verdadero riesgo para la empresa. La idea de estudiar estos perfiles nos ayuda a entender la manera en la que ellos planean sus ataques, qué tipo de organizaciones atacan, cuáles son sus capacidades. Nosotros no podemos hacer frente a adversarios de manera genérica. No podemos hacer frente a adversarios invisibles que no sabemos cómo operan o cómo trabajan. Y el factor fundamental para poder entenderlo es la información de inteligencia. La información de inteligencia nos provee todo lo que necesitamos para poder entender no solo cuál es el perfil del atacante, sino en los últimos ataques que ha realizado, en las últimas campañas maliciosas, qué herramientas ha utilizado, cómo se desplaza en la red, qué tipo de mecanismos utiliza para no ser detectado. Y la pregunta más importante es, ¿cómo hago que esta información de inteligencia sea accionable? El siguiente paso es utilizar esa misma información y comenzar a medir justamente esa capacidad a través de identificación de sus tácticas, técnicas y procedimientos y mediante el uso de simulaciones o emulaciones de ataque que nos ayuden a entender si mis herramientas actuales, si mis configuraciones de monitoreo son capaces justamente de detectar esas amenazas o si en algún momento existe algún punto ciego en donde no fui capaz de detectar alguno de estos procesos. Eso me va a ayudar a mejorar la postura y a mejorar mis capacidades de defensa, específicamente ante esos actores que pueden representar un auténtico y verdadero riesgo para la organización. El hacer la información una herramienta que me permita convertir todo esto en algo accionable, en algo que sea útil para la organización, que ayude a ser eficiente, me va a permitir pasar de un proceso de ciberseguridad a ciberinmunidad. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? Cuando hablamos de ciberseguridad, la postura es un poco más reactiva, es un poco más a entender las herramientas y las formas en las que yo puedo defender mi organización ante diversos ataques, pero la mayoría de las veces conocidos. La evolución de estas amenazas y la velocidad con la que esto se va dando me lleva a tener que ser más proactivo. Y esa proactividad se da justamente buscando entender y buscando lograr la ciberinmunidad. La ciberinmunidad es muy parecida a la que nosotros entenderíamos en temas de salud humana. Cuando nosotros queremos protegernos de un virus humano, en este caso de un virus biológico, lo que hacemos es le proporcionamos vacunas al organismo, que no es otra cosa que información. Al final es información que le estamos dando a nuestro organismo
para que tenga la capacidad de detectar esa amenaza nueva, desarrolle los anticuerpos necesarios y en caso de que esta amenaza se materialice, tener la capacidad de responder eficientemente. Lo mismo hacemos a nivel tecnológico. Nosotros le damos información de inteligencia a la organización para que la organización pueda generar los mecanismos que le ayuden a desarrollar una capacidad de protección y defensa si es que esa amenaza llega a presentarse o llega a materializarse. Otra forma de ver la ciberinmunidad es cómo podemos garantizar la seguridad por defecto, es decir, desde que se desarrolla un software, desde que se implementa una herramienta, una tecnología, poder justamente asegurarnos de que venga protegido desde el inicio. Y por otro lado, elevar el costo de los ataques. Es decir, mientras mejoremos nuestras capacidades de protección y defensa, tendremos la posibilidad de que sea más difícil y sea más costoso para los adversarios comprometer nuestra organización. De esa manera, vamos a desincentivar el uso de estas estrategias para afectar a la propia empresa. Por mis partes todo, les agradezco muchísimo su atención, les dejo mis datos en pantalla para seguir en contacto. Si tienen alguna pregunta la pueden hacer por el chat y los invito a visitar nuestro stand virtual para que conozcan un poco más de todo aquello que tenemos para ofrecerles. Muchísimas gracias y sigan disfrutando este evento.